Exaltamos al Señor. Cuánta belleza hay en Él, que aún todavía no conocemos y que conoceremos. Tanto que el Padre ha regalado un recurso eterno que todavía no logramos disfrutar en plenitud y estamos en eso, cada día disfrutándolo. Hoy en la mañana tenemos la bendición de tener en medio de nosotros un pastor amigo, Pastor Cristóbal Cerón, que hoy día nos va a compartir la palabra. Y así que les pido que tomen apuntes, va a ser una mañana hermosa. Estamos hablando sobre... Muy bien. Así que nos quedamos capítulo 3 y Cris va a partir de ahí lo que el Señor le va a entregar. Para nosotros es una bendición tener a Cristóbal, una historia larga de casi más de 20 años, amigo. 2006, 21 años. Que nos conocemos, que hemos trabajado juntos evangelizando, años trabajando en Juntos Mou. Creo que esta congregación es parte de esa historia. Cada uno de tus libros los hemos hecho en Grupo Hogar, así que conocemos perfectamente el material. Han sido de bendición en el Grupo Hogar y, ¿por qué no decir cuánto has bendecido a la nación con tu material y con lo que has hecho estos años? Y para mí es una honra tenerte en la congregación. Y para nosotros disfrutar de lo que el Señor y los depósitos que el Padre ha puesto en ti, que hoy día lo vamos a tener. Así que con mucho gozo, seas bienvenido a casa. Te decía bienvenido a casa porque eres parte de la congregación junto a nosotros. Cris. Y volver acá es una bendición, volver a verlos. Siempre estuvieron ahí fielmente apoyando lo que era Mou, semillero en este lugar. ¿Cuántos semilleros se hicieron durante una década? Y más de 300 jóvenes fueron capacitados y formados en ese tiempo, que hoy día me los encuentro por todas partes de Chile, sirviendo, amando, algunos piolitas, algunos más en lugares más públicos, pero una gran siembra. Entonces, seguimos siempre preguntándonos qué es lo que Dios tiene para este tiempo, para esta época, en cuanto a formación y de jóvenes y de lo que Él quiere para nuestra nación. Así que los que no me conocen, estoy casado con Alejandra, tengo 3 hijas ya grandes que alguna vez revolotearon por acá. Hoy día tienen 20, 17 y 15 años, así que estamos en una etapa un poquito diferente. Y le doy gracias a Cristian y a todo el equipo pastoral acá por la invitación, porque para mí es una bendición estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios con esta hermosa iglesia. Así que los voy a animar a que abran sus Biblias ahí en Romanos 4, por favor. Y antes de eso, y antes de orar, quiero hacerles una pregunta. Si yo te preguntara, ¿por qué Dios salva por la fe? ¿Qué me dirías? No me respondas públicamente. Agarra tu lápiz, si tienes un cuaderno o algo así, o en tu celular, escribe, en donde sea que escribas, ¿por qué Dios salva por la fe? Y anímate a responder en 3 líneas. ¿Por qué Dios salva por la fe? Por la fe. Voy a dar un momentito ahí. Qué bendición estar acá con ustedes. Esta iglesia se siente como en casa, tantos años trabajando juntos. ¿Lo están anotando? Ahora les quiero pedir que compartan con la persona que está a tu lado tu respuesta. ¿Ya? Y aprovecha de saludarla. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste a la iglesia, te felicito. Comparte tu respuesta ahí. ¿Qué pusiste? Que nadie esté solo ahí, por favor. ¿Por qué Dios salva por la fe? Déjenme orar antes de compartir este tiempo. ¿Les parece si oramos? ¿Le pedimos ayuda al Señor? Amado Dios, venimos ante ti en esta mañana porque te necesitamos. Este es nuestro tiempo contigo, este es nuestro tiempo como iglesia, ante tu presencia y ante tu palabra.
Y por lo tanto necesitamos de ti, de tu voz. Oramos que tú abras nuestros corazones por el poder de tu Espíritu Santo y nos ayudes a entender tu palabra. De tal manera que esta palabra sea vivificante para nosotros esta mañana. Nos nutra, nos enseñe, nos fortalezca, nos desafíe, nos corrija. Señor, necesitamos de ti. Edifica a tu pueblo esta mañana. Te necesitamos, yo te necesito, y mis hermanos también. Así que venimos ante ti con corazón de discípulo para escucharte y aprender de ti a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que somos iglesia evangélica y nuestro día de los evangélicos, ¿cuándo es? ¿Celebramos cada año? 31 de octubre, nada que Halloween ni cosas por el estilo, es nuestro día. El día de la iglesia evangélica. ¿Y pero por qué ese día? ¿Por qué el 31 de octubre? El descubrimiento de América. No, ese fue más adelante. ¿Qué pasa el 31 de octubre? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos recordando? ¿Ah? El día de la Reforma. ¿Qué pasó el día de la Reforma? Martín Lutero, por ahí está Martín Lutero, 31 de octubre de 1517. ¿Qué hizo ese hombre? Clavó unas tesis en una catedral, 95 tesis, como monje católico dijo, mi iglesia se está apartando de ti, Señor, y estas son las 95 cosas que yo creo que hay que sugerirle a la iglesia en Roma. Y le fue súper mal, lo terminó persiguiendo. Pero cuando lo empezaron a perseguir, se encerró y Dios usó ese encierro en un castillo, no me acuerdo el nombre, para que él tradujera todo el Nuevo Testamento, que en ese momento todo el mundo tenía acceso solamente por latín y solamente algunas personitas lo conocían, y lo tradujo del griego, del original, al alemán, lenguaje de su pueblo. Y por primera vez la palabra de Dios empieza a ser escuchada en esta palabra, como en nuestro propio, en el lenguaje del pueblo, y empiezan a enseñarla constantemente, y la persona, ¿qué esto es la palabra? Y por lo tanto, ese día se estableció como un momento histórico, cuando Lutero clava las 95 tesis y empieza la Reforma Protestante. Después esos manuscritos traducidos de Lutero empiezan a traducirse a otros lenguajes en Europa y empiezan a microtraficarse por misioneros que están siendo perseguidos también por la misma iglesia establecida para que no corra la palabra. Ya era imposible. Había la palabra empezado a correr nuevamente por todo el imperio, por todo el mundo europeo de la época. Ahora, siempre se conoce que una de las cosas que fortaleció a Martín Lutero en ese tiempo fue esto de que somos salvos por la fe. ¡Uy, qué bendición más grande! Mira, ese tecito. Gracias, Señor. Al tiro. Qué belleza. Martín Lutero decía, no, ustedes, Iglesia Católica Romana, están enseñando salvación por las obras. Y la Biblia dice, es por la fe. Ese es el gran punto que siempre le decimos que Lutero resaltó. Pero mi pregunta es, ¿de dónde saca Lutero eso? Y cuando nosotros pensamos ahora ya el 31 de octubre, salvación por la fe, no por la obra, nosotros sabemos por qué tiene que ser por la fe. No sé qué pusiste ahí, no me digas. ¿Por qué tenemos en nuestras convicciones que somos salvos por fe y no por obras? ¿Sí lo habían pensado alguna vez? Me encanta que estén estudiando la palabra de Dios en Romanos cada fin de semana. Ustedes ya partieron, se lanzaron. Me imagino que tienen todas sus Biblias abiertas, ¿o no? ¿Tienen sus Biblias acá, por favor? A ver, ¿dónde están sus Biblias? Muéstrame sus Biblias. Celulares, ¿dónde están? Porque les voy a estar pidiendo que miren así. ¿Ya? Pablo partió en el capítulo 1 presentándose a sí mismo
y presentando su evangelio. ¿Se acuerdan? Este es el evangelio que enseño. Y después, en el capítulo 1, 18 en adelante, explica que Dios está de alguna manera airado con este mundo que se ha apartado de Él y está manifestando su ira, su juicio en tiempo presente, entregándonos a nosotros mismos. Pero en el capítulo 2 de Romanos continúa diciendo que ese juicio se va a manifestar algún día en el futuro también y va a juzgar mediante Jesucristo, que va a ser un juicio para todos, ya sea religioso, judío o gentil. Y todo ser humano va a ser juzgado ya sea por lo que ha conocido en su conciencia a nivel interno o también por el pacto que ha estado escrito, por la ley. En el capítulo 3, si hay algún tipo de judío que está diciendo ya, pero yo me escapo porque estoy circuncidado, porque soy judío, porque Dios me conoce, soy parte del pueblo judío, la circuncisión no le vale de nada. Si acaso Dios no ha hecho algo en el corazón. Y por lo tanto no hay ni uno justo. ¿Se acuerdan? Ni judío ni gentil. Entonces, capítulo 1, Pablo presenta su evangelio. Capítulo 1, 18 en adelante, Dios está manifestando su ira en tiempo presente, entregándonos a nosotros mismos. Capítulo 2, Dios va a venir a juzgar a todo ser humano. Capítulo 3, y nadie se va a salvar de ese justo juicio porque no hay ni uno justo. Y la última vez que ustedes visitaron Romanos, del 21, 22, 23, 24, 25, capítulo 3, 21 hasta el 26, 27, estuvieron hablando de cómo Dios manifiesta su justicia. Cuando tomó nuestros pecados, los puso sobre Jesucristo y derramó su justa ira sobre Él en la cruz, para que luego pudiéramos tener acceso al perdón, a esta reconciliación con Él, gracias a lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que Pablo llama la justificación por la fe. Él decía, si tú te presentas como estás ante el Padre, ese juicio no lo pasas. Pero vino otro perfecto, Dios ofreció a su Hijo para que todas mis ropas viejas, pecaminosas, las pusiéramos sobre Él, lo vistiéramos a Él de mi pecado y Dios lo tratara a Él como si tuviera que tratarme a mí. En la cruz, Dios derramó su juicio sobre Jesús. Y por lo tanto, en la cruz, decía el capítulo 3, versículos 27 y 28, Dios demuestra su justicia en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios hizo justicia. Dios estaba airado con el pecado, había alguien que tenía que morir por el pecado y alguien murió, pagó. ¿Quién fue? Jesús. ¿Quién tenía que morir? Tú y yo. ¿Quién murió? Jesús. ¿Quién asumió, quién pagó la condena? Él. Y por lo tanto, hay un precio pagado y por lo tanto Dios manifiesta su justicia en la cruz. Pero también manifiesta su compasión y su amor. Porque ¿quién tenía que morir? ¿Quién murió? Y eso se llama amor, compasión. Hubo una muerte, hubo un precio pagado, entonces demuestra su justicia, pero lo pagó otro y por lo tanto eso significa amor. Gracias. En la cruz vemos cómo la justicia de Dios y el amor de Dios se besan, se encuentran, se abrazan. Y por lo tanto decimos que en la cruz se manifiesta la gloria de Dios en su máximo esplendor. La extensión de su justicia y la extensión de su compasión lo vemos en el madero, ocurriendo a la misma vez. Y esa es una obra que el Espíritu Santo hace cuando nos permite ver lo que estábamos cantando recién. Tu belleza, Cristo. Tu belleza, Cristo. Necesito, Espíritu Santo, que tú vengas a abrirme el ojo de nuevo a la belleza de lo que tú hiciste por mí. Ahora, si tú fueras un judío, una judía en ese momento, ¿qué estarías sintiendo después de que Pablo esté enseñando todas estas cosas?
Vengan conmigo al capítulo 3, versículo 29. Mira, 3:29. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Porque hasta este momento, este judío está diciendo, Pablito, me están metiendo todo el rato con ellos, con los pecadores de afuera. Nosotros tenemos una historia en el Antiguo Testamento con nuestro Padre. ¿Por qué me tratas así, Pablo? Y Pablo está preguntando, pero, ¿acaso Dios es solamente Dios de ustedes? ¿Acaso no es Dios también de los que no son judíos? Y va a empezar a hablar de la fe. Versículo 30. No hay más que un solo Dios. Y mira, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no están. Capítulo 3. Dios envía a su Hijo a morir en una cruz para justificarnos. Y en el capítulo de ahora vamos a ver los beneficios de ese sacrificio son para todos, ya que es por medio de la fe. Y no por obras. Y por lo tanto la salvación que está hablando no solamente pertenece a un grupito chiquitito de religiosos perfectines. Entonces, es por eso que Pablo habla de la fe en el capítulo 4. Le tiene que explicar a los judíos por qué la fe y no la circuncisión es lo que los hace parte del pueblo de Dios. Le tiene que explicar a los religiosos judíos y a todo otro religioso en el universo por qué es la fe lo que los salva y no la circuncisión o cualquier otra marca religiosa que tú crees que te da algún tipo de estándar ante Él. Entonces, ¿por qué Dios salva por la fe? Déjenme darle tres explicaciones en el capítulo 4. 3 explicaciones del capítulo 4 de por qué Dios salva por la fe. En primer lugar, 1, porque la fe cumple el requisito. En segundo lugar, porque la fe elimina la jactancia. Y en tercer lugar, porque de otro modo no entraría nadie. 3 cosas. 1, porque la fe cumple. 2, porque la fe elimina la jactancia. En tercer lugar, porque de otro modo no entra nadie. Y después de estar pensando en estas 3 cositas, quiero darles 3 consejos pastorales. ¿Estamos? Para allá vamos hoy día. 3 razones por qué Dios salva mediante la fe y después 3 aplicaciones pastorales para nuestra vida y nuestra congregación. ¿Ya? Partamos porque la fe cumple. ¿Por qué digo que la fe cumple? Cumple los requisitos. Vengan conmigo, venga ustedes mismo, capítulo 3, versículo 29. Vamos a partir por ahí. Y mira tú, dice, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? No. ¿No lo es también de los no judíos? Sí, dice, también es Dios de los no judíos. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Quiere decir que anulamos la ley con la fe. Esa es la pregunta clave. ¿Estoy haciendo trampa con Dios cuando voy vía fe y no vía ley? Y Pablo dice, mira 31 al final, de ninguna manera, más bien, confirmamos ¿qué cosa? La ley. Es una buena pregunta. El judío está diciendo, Pablo, estás haciendo trampa. Dios siempre nos ha dado la ley para que nos relacionamos con Él. Ahora me está diciendo que es por la fe, trampa. Pablo dice, La fe confirma la ley.
Porque estás creyendo fe en lo que Dios te dijo era el único modo para acercarme a Él, que es mediante el sacrificio de Jesucristo, que sí cumplió la ley. Hay alguien que cumplió la ley mientras vivía, Jesucristo. Él fue el perfecto. Mi ley, la ley de Dios, está completamente satisfecha en el Padre al mirar a Jesucristo. Eso que Dios demandaba de su pueblo, Cristo lo cumplió. Por lo tanto, cuando tú confías en Él, estás cumpliendo la ley. Y la fe confirma la ley, no es trampa. Consumado es lo que Dios esperaba de su pueblo. Acá está, Padre. Jesucristo lo vivió. Y ahora, todos los que confían en Él, se les confiere un estatus legal. Eres justificado, hecho justo, aceptado legalmente, sin trampa. ¿Me van a creer que la Ale, mi esposa, tiene este martillo al lado de en su velador? ¿Para qué creen que es? Hay varias opciones. Y a algunas mujeres se le están ocurriendo varias opciones. ¿Por qué usted cree que lo tiene en su velador? Tiene una plaquita que dice: el veredicto ha sido dado. Este es el martillo que le recuerda a ella el Evangelio. Dios ya lo ha dicho: eres perdonada, eres justificada por la sangre de Cristo. Caso cerrado. Y si Dios lo ha dicho, entonces puedes levantarte en la mañana a vivir sin nada que temer, sin nada que probar y sin nada que andar intentando evidenciar para ti misma y para los demás. No tienes nada que perder, nada que probar, nada que temer. ¿Por qué? Porque el veredicto ha sido dado. Dios te ama por la sangre de otro y permitió que tú hoy día seas justificada legalmente. La fe te recuerda que el tema es legal. No hacemos trampa con la ley, porque estás poniendo tu confianza en el lugar donde se hizo justicia a los ojos de Dios. En primer lugar, la fe es la evidencia de un corazón rendido. La fe es cuando tú y yo le decimos a Dios: yo no puedo salvarme. Hazlo tú, Señor. Deposito toda mi confianza en otro, en la justicia de otro. Si tú me dices que en Cristo mis pecados fueron perdonados, te creo. Eso es la fe. La fe cumple con lo que Dios espera porque confía en la solución que Él provee. La fe cumple con lo que Dios espera porque confía en la solución que Él te ha dado. La fe funciona no porque tu fe funciona, sino porque la solución que Dios te dio funciona. Cuando Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Por qué Pablo debería avergonzarse? Imagínate que Pablo recorrió todo el imperio romano de la época predicando el Evangelio por todas partes, diciendo: es por fe, muchachos gentiles, es por fe. No, la ley la cumplió Cristo, no se preocupen, es por fe.
Y después llegamos al día del juicio, día final, llega Jesucristo. Están todas las multitudes confiando en lo que el apóstol predicó, mirando el juicio, mirando al Padre, todos expectantes. Y de pronto Jesús los mira y te dice, ya, ¿dónde están el cumplimiento de la ley? En ese momento todos miraríamos a Pablo. Y Pablo tendría vergüenza. Porque lo que nos contó no funcionó. Pero dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Porque es la solución que Dios me ha dado legalmente para que en aquel día del juicio ustedes vean y pasen a través de ese día del juicio con la justicia de otro. Y en ese día, hoy y mañana, no me avergonzaré. Ustedes verán que funciona. Salvos por la fe es confiar en la solución que Dios me ha dado. Porque la solución funciona. En segundo lugar, ustedes saben, es como obvio, ¿cierto? En primer lugar, la fe funciona. En segundo lugar, tiene que ser por la fe, porque esa es la única manera que Dios elimina nuestra jactancia. Ustedes lo vieron en el capítulo 4. Vengan conmigo al capítulo 4. ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Porque todo judío está diciendo, pero esto está sacando una cartita bajo la manga. Esta es una información nueva. Pablo dice, a ver, no es nuevo. Vamos a Abraham. ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Versículo 2. En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido ¿y qué? ¿Lo vieron? Jactancia, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. Está diciendo, no estoy inventando esto. Dios salvó a Abraham por la fe. Y siempre fue así. Y si tienen alguna otra duda, déjenme mencionarle a otro grande del Antiguo Testamento. Mira el versículo 6. David también decía lo mismo. Cuando hablaba de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Mira el versículo 7 y 8. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado es el que el Señor no tomará en cuenta. Sus pecados cubiertos. Y Dios no lo toma en cuenta. Ese hombre es feliz. David está diciendo, hay una manera en que Dios sí quiere perdonar pecados. Y Dios va a perdonar pecados. Y Dios va a cubrir pecados. Y ese hombre va a ser feliz. Tanto Abraham como David están enseñando lo mismo que le estoy enseñando yo, dice Pablo a los judíos. Dios salva por la fe para que esa salvación elimine nuestra jactancia. Dios salva por la fe porque la fe es la única manera requisito, la fe cumple. En segundo lugar, porque la fe elimina nuestra jactancia. La fe evidencia que Dios no nos debe nada. La fe es la manera que tú dices, está bien Dios, tú no me debes nada. Es un regalo. La salvación es un regalo que debería hacerte feliz. Pero si tú crees que Dios te debe algo, tú no vas a estar feliz. Tú sientes que Dios no te está tratando bien, con bondad, con amor. Que tú le rendiste hartas vidas a Él y te portaste bien y cumpliste y criaste a tus niños de acuerdo a su palabra, pero no salieron como tú esperabas, entonces Dios te debe. Te di toda mi vida, Señor.
Y por alguna razón ahí como a los 20 años de cristianismo empieza a haber una amargura interna, porque cuando sientes que Dios no te empieza a pagar conforme a lo que tú le diste. Y David está diciendo, feliz. Porque Dios no te debe nada. Todo lo que tienes es un regalo. Alguien que anda cobrando una deuda, alguien te debe algo, no anda feliz por la vida. A veces andamos con Dios ahí cobrándole deuda. Yo te di, tú no me has dado. La fe te recuerda que tú eres el receptor y Él es el dador. El que anda cobrando deuda nunca es feliz. Al que le pagaron la deuda otro, ese gallo es feliz. Ese es feliz. Porque alguien le pagó la deuda. La fe elimina nuestro orgullo, nuestra jactancia. La fe es la esencia de la alegría del creyente. Ahí está. Es por eso que muchas veces el sufrimiento del creyente empieza a minar nuestra alegría, porque sentimos que Dios no nos ha tratado bien, que no nos ha pagado conforme a lo que le dimos. Y ahí empieza algo en el corazón. Dios me debe. Empiezo como a apartar, a bajar el volumen de mi alabanza, empiezo a bajar el volumen de la oración, de la constancia, de la dependencia. Empiezo a manejar con Dios, pero como con el freno de mano puesto. No estoy tan entregado, porque dice Dios no paga bien. Si estás en ese momento, tienes que volver a recordar que Dios te perdonó por la fe y no por lo que tú hiciste por Él. No vayas en busca de tu alegría. Anda en búsqueda de Cristo. Y Cristo te devuelve la alegría. Si a alguien le falta alegría en la congregación, ¿por qué está triste, anda angustiado? Sonríe, hermana, que Dios la ama. Eso no rescata a la hermana. Lo que rescata es Cristo. Quizás tengamos que caminar un poquito más largo y preguntar, ¿dónde se perdió? ¿Dónde empezó a tratar a Dios de manera transaccional y sintió que Dios fue injusto? Y con amor la llevamos a la cruz. Le mostramos, Dios fue justo contigo. El que debería estar en la cruz eres tú. El que está en la cruz es Cristo. Y todo lo que no es cruz es gracia para tu vida. Y dejemos ahí a la persona mascando un ratito. Y ahí está el centro de la gracia, de la renovación de la alegría. Nos volvemos a recordar que es por fe y no por obras. Entonces podremos hacer un jactanciómetro en medio nuestro, un jactanciómetro. Deberíamos hacer uno en las congregaciones. Una manera de evaluar tu nivel de jactancia es preguntarte, ¿por qué crees que sufres cuando sufres? ¿Qué pensamiento viene a ti cuando sufres? ¿Dios me está castigando? ¿Dios está siendo injusto? O cuando sufre otro, ¿has cachado cuando sufre otro cristiano? Uno dice por dentro, lo que siembra cosecha. Por algo será. Tiene que tener pecado escondido. Por algo será. Jactanciómetro quiere decir que el otro está sufriendo, pero tú no, porque él es más pecador que tú. Y entonces silenciosamente tú te estás jactando. Y por lo tanto no salimos al rescate del que sufre con amor compasivo, sino que vamos a buscar condenación a la persona que sufre. Está sufriendo y más encima lo condena porque se lo merece. Y efectivamente hay algunos pecados que nos meten en problemas y nos hacen sufrir, ¿sí o no? Pero hay otros sufrimientos que no son porque yo sembré pecado,
sino que dentro de este mundo soberano, que vivimos en pecado, y hay dolor, y hay muerte, y hay enfermedad, hay cosas que simplemente pasan. Y los cristianos que no creen que son salvos por la fe, son pésimos consejeros. Porque el gallo está sufriendo y tú le das ley. Algo no estás haciendo bien. Estás orando suficiente, estás leyendo tu palabra, estás yendo a la iglesia, estás diezmando, tú. Jactancia. Si estás sufriendo, es por algo que no estás haciendo. A diferencia de mí, que no estoy sufriendo eso, porque si yo sí estoy haciendo estas cosas. Jactanciómetro. Ahí hay una manera de evaluarte tu corazón jactancioso. Cuando tú sufres, ¿con qué te sanas? ¿Con ley? ¿Con obras? Cuando el otro sufre, es una manera de evaluar. Por ejemplo, si estás creyendo o no estás creyendo que la salvación es por la fe. Una mujer le dijo, pastor, perdóname, no tuve suficiente fe. Y por eso ella pensaba que su falta de fe en un milagro de Dios había hecho y amputándole un pie. Pastor, perdóneme porque no tuve fe. ¿Ves? Evidencia si tú crees que es por fe o es por tus obras. Es una manera de evaluar si estás creyendo que la salvación es por la fe. ¿Qué te diferencia a ti de aquel que no es cristiano? ¿Eres mejor que ellos? ¿Que el no cristiano? Hay cristianos que son mucho más disciplinados que yo para comer, para hacer deporte. Todas las cosas buenas, son secos. Y hay veces que son mejores que nosotros, mejores en muchas cosas. La única diferencia de tú y el no cristiano es que tú pusiste la fe en el lugar correcto. No son sus buenas acciones. Es el lugar donde tú pusiste tu fe. Y en primer lugar, tiene que ser por fe, porque la fe es lo único que cumple el requisito. En segundo lugar, elimina tu jactancia. La fe nos recuerda que la puerta está abierta para todos. Venga conmigo, venga, capítulo 4, versículo 9. ¿Acaso se ha reservado esta dicha? ¿Cuál es la dicha? El perdón de los pecados, decía David. ¿Acaso esta dicha se ha perdonado, o sea, se ha reservado, dice, para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los no judíos? Él se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? De ser circuncidado. Y Pablo dice, antes y no después. Venga conmigo a Génesis, venga conmigo a Génesis. Mire, tuvo un atentado a mi Biblia en algún momento. Génesis 15, versículo 6. ¿Qué pasa en el 15:6? ¿Quién lo puede leer con fuerza? 15, versículo 6, creyó y le fue contado por justicia. Génesis 16, versículo 16. 16, una paginita ahí. Grítelo. 16, 16. Ok. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando fue justificado por la fe? 86. Venga conmigo a Génesis 17, versículo 11. 17, 11. Dando la señal de la circuncisión del pacto. 17, 11. Pero mire el capítulo 17, versículo 1.
¿Cuántos años tenía Abraham cuando fue justificado por la fe? ¿Cuántos años tuvo Abraham cuando le pidieron la circuncisión? ¿Ya? Ya la suma. 13 años vino la circuncisión. Por eso está Pablo diciendo, ¿cuándo fue? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Mira el versículo 11, ven conmigo, capítulo 4, verso 11, ven, Romanos, estamos en vuelta en Romanos. Más, cuando todavía Abraham no estaba circuncidado, recibió la señal, sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por lo tanto, Abraham es padre de todos los... ¿De quiénes? De todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien no era circuncidado, era incircunciso. Esto es súper importante, ¿o no, amigos? No es con la nación de Israel. No es como padre de la fe. Él es padre de todos aquellos que creen. Judíos. Puede ser judío y no ser padre de Abraham. Puede ser gentil y ser padre de Abraham. Sino con los que creen. ¿Quieres ser un hijo de Abraham? No tienes que circuncidarte. Demasiado tarde. Rituales judíos, por muy lindos que sean algunos de ellos, Dios no lo demanda. Dios no te demanda ninguna práctica judía para acercarte a Él, ni para tener un mayor escalafón dentro del... ¿Quieres ser hijo de Abraham? ¿Quieres ser una hija de Abraham? Cree. Cree que el caso fue cerrado. ¿No estás convencido de eso? Alguna vez algún joven acá en Semillero me dijo, no, Cristo, sino que necesitamos aplicar algunas tácticas judaizantes para entonces tener un mayor... ¿Quieres tener algo que ver con Abraham? Cree. Ahora, si quieres todavía pololear con la ley, lo que el apóstol Pablo te está diciendo y el corazón legalista te está revoloteando, ven conmigo al versículo 13. Sigamos leyendo, dice el apóstol. No fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque, versículo 14, si los que viven por la ley fueran los herederos, no tenía ningún valor y la promesa no serviría de nada. Versículo 15, la ley en efecto trae ¿qué cosa? Castigo, pero donde no hay ley, si quieres jugar con la ley, si quieres pololear con la ley, vas a tener que vivir toda la ley, obedecerla de principio a fin. Fracasas entero, transgresión y juicio para ti. ¿Quieres pololear con la ley? No te va a ir bien con Dios. Donde hay pecado hay transgresión. ¿Quieres pololear con la ley? Anda, te va a ir mal. Pero tiene que ser por la fe para que la puerta esté abierta para todos. Sigue leyendo, versículo 16. La promesa, ¿qué promesa? Que Dios bendeciría a todas las naciones por medio de Abraham. Esa es la promesa en Génesis 12. 6. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede ¿qué cosa? Dada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como Padre de muchos, y que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran.
Tiene que ser por la fe, quede garantizada, pueda cumplirse. Porque si fuera por la ley, nadie entraría. Entonces, ¿por qué Dios salva por la fe? Porque ese es el medio que Dios ha establecido y por lo tanto cumple. En segundo lugar, porque esa manera elimina la única manera que la puerta esté abierta para que se cumpla la promesa de Dios, para que todos puedan entrar. Y tengamos un padre en común, el padre Abraham. El judío que está escuchando a Pablo se le están como... Cuando dice, yo no quiero compartir a mi padre Abraham con las naciones, tener mi padre en común con el gentil de al lado, con el pecador de al lado. Imagínate, padre en común, esa palabra tiene que estar sonando en los oídos como rechinando. No quiero compartir mi herencia, mi padre, mi cultura con este pagano de al lado, no lo quiero. Y Pablo dice, en común, para todos, para que sea garantizada. Sin vergüenza, Pablo te dice, muchas naciones, familias de la tierra, era para todos, siempre fue para todos, siempre fue, y por eso tenía que ser por la fe. Estamos por ahí. Entonces, estas tres características, Pablo explica que tiene que ser por la fe. Porque eso cumple para eliminar nuestra jactancia y para que la puerta esté abierta. ¿Te das cuenta entonces la importancia de que sea por la fe y no por obras? A ocurrir en ti y en mí, si acaso empezamos a mascar esto de la salvación por la fe más profundamente, ¿qué va a generar en nosotros en primer lugar? Humilde, carácter humilde. Si no hay jactancia, quiere decir que tú y yo podemos ser humildes. Si Dios cumple por la fe, quiere decir gracias, Señor. Tenemos que tener la puerta abierta también para otros. La evangelización, la compartir el evangelio con aquello pesado. Con aquellos que no estamos ni ahí, no los quiero, no quiero ese gallo. Se me vienen tantas ideas a la cabeza. Ser pesado a cada uno de nosotros. Tú sabes quiénes son los pesados para ti. No tengo por qué describirlo. Tú sabes quién te cae mal. Pero ya que es por la fe, la puerta está abierta para esa persona también. Oh, qué heavy. Pero es que yo voy a la iglesia, yo me porto bien, yo no fumo, yo no bailo apretado, yo de cabro chico he hecho todas las cosas que Dios me ha mandado y ese es loco. No. Bueno, de la misma manera que estuvo abierta para ti. Porque Dios no te debe nada a ti. Y Dios la mantiene por gracia, para que quede garantizada por Dios, hasta que Dios tenga todo el comienzo de la fundación del mundo. Esa es la importancia entonces de que sea por la fe. La iglesia, si está creyendo o no está creyendo en la salvación por la fe. ¿Cómo podemos evaluar nuestras dinámicas internas? Empezamos a movernos hacia el área más pastoral. Una iglesia que cree que es por la fe, una iglesia que descansa en el veredicto. Hay paz, que se alegra. Una iglesia que cree que es por fe y no por obras, es una iglesia que se respira un ambiente humilde acá, entre nosotros. No están los primeros, los segundos, los terceros en el ranking. Están todos a los pies de la cruz. Una iglesia que cree que es por fe y no por obra, es una iglesia que tiene la puerta abierta constantemente. Gente que te cae mal. Y tratando de que escuchen y que conozcan. En la cruz de Cristo, sacando de ellos mismos esas cosas que son poco hospitalarias de nosotros mismos, que no tienen que ver con el carácter de nosotros. La pulimos puerta adentro para que después afuera seamos hospitalarios. Buenos anfitriones de las naciones. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Ok. Algunas aplicaciones. Primero, y estas tres que vienen van a ser sacadas de la última parte del capítulo 4, pero acá están, ¿ya? En primer lugar, la fe no implica ausencia de problemas,
sino esperanza en medio de ellos. No es que saben, pero es bueno verlo acá en la Escritura. Mira el versículo 18, capítulo 4, 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. ¿Lo vieron? En otras palabras, el ambiente en el cual él creó no era de esperanza. Y de este modo, dice el 18, llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así, mira el 19, su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía una muerta, la matriz de Sara. El escenario donde ocurre la fe no es el lugar donde no hay dolor, donde no hay esperanza, donde hay un vientre muerto, donde hay un cuerpo muerto. Contra toda esperanza, ahí la confianza en el Señor. La fe opera en medio del dolor, de los problemas de este mundo. Contra toda esperanza, con cuerpos casi muertos. La evidencia de una fe genuina, no es un cuerpo musculoso, una esperanza musculosa en medio de un cuerpo débil. En medio del sufrimiento. Yo me acuerdo que algunos de ustedes me acompañaron cuando le dieron el diagnóstico a mi madre, una enfermedad que le iba a deteriorar paulatinamente hasta el final, sin remedio. Era como una y un ELA entre medio que nadie conocía. Y de verdad ya poco a poco empezar a apagarse. Y cuando Dios le dio 10. Pero en ese tiempo me acuerdo de haber haciéndole este tipo de preguntas a mi Señor. ¿Cómo va a terminar esto, Señor? ¿Cómo van a ser los últimos días de ella? ¿Se va a ahogar al nivel de desesperación? ¿Cómo vamos a rescatarla en ese momento? ¿Qué va a pasar cuando ya no me pueda hablar? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Me va a escuchar o no me va a escuchar? ¿Me va a entender o no me va a entender? Esas preguntas reales en un mundo caído. Noches y quejido tras quejido, quejido tras quejido. Ese sonsonete rápido y doloroso de tu propia mamá. ¿Qué está pasando acá? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me has de seguir olvidando? Mi mamá está confiando en ti en este momento. ¿Va a sostener su fe? ¿O este sufrimiento la va a... Son preguntas reales en medio de este mundo de dolor. Pero acá estamos viendo que la fe opera en ese contexto. El sufrimiento es donde Dios está sacando musculatura de esperanza en ti y en nosotros. Que Dios sí tiene poder para cumplir lo que te ha prometido en medio de esas circunstancias. Porque la fe verdadera no es un cuerpo musculoso, es una esperanza musculosa en medio de un cuerpo débil. La segunda aplicación pastoral es que la fe no se basa en tu capacidad de creer, su capacidad de cumplir. La fe verdadera no se creer, sino en su capacidad de cumplir. ¿De dónde sacó esto? ¿Vieron el versículo 20? ¿Cómo se sacan estos músculos de fe? Mira el verso 20. No dudó como un incrédulo. Antes de la fe que vino, promesa. Palabra, promesa. Ante esa promesa, no dudó. Su fe y dio gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de ¿qué cosa? Que Dios tenía poder para cumplir ¿qué cosa? La fe verdadera no se basa en tu fe, en tu capacidad para cumplir. Tu fe se alimenta en la palabra y las promesas de Dios. Lo cristiano. Sinceramente, pensamos que enseñamos que es fe en nuestro optimismo, fe en nuestro positivismo, fe pachorra espiritual. Vamos, cree, dale, tú,
es como una suerte de optimismo humanista. Pero la fe se basa en la palabra de Dios, se sustenta en lo que Él te ha. Por eso el que cree sabe que su confianza está puesta en la fidelidad de Dios. Que la gloria de Dios está en juego cada vez que Él hace sus promesas sobre nosotros. Y si Él no cumple, Él pierde, no yo. Gloria a nuestra disposición. Yo voy a cumplir. Y si no se cumple, mi gloria. Pero muchas veces pensamos que es mi gloria la que está en juego por no creer. Mi reputación. Y trato de defender mi reputación cristiana. Por eso es que si no conoces la palabra de Dios, no vas a conocer sus promesas y tu fe será débil. En ese tiempo, varios se me acercaron y me dijeron, ¿manera? ¿Hiciste esto? Porque a mí sí me funcionó que yo hice tal ayuno y después entonces sanó, no sé cuánto. Y ahí venía la sensación de, ¿apretaste para que el milagro se desate sobre mi mamá? ¿Y qué pasa internamente ahí? ¿Qué imagen de Dios me estaban dando? Si hubiera sanado apretando tales y cuales botones, ¿quién se lleva la gloria? Tengo la estrategia, tengo el secreto, tengo el medio para desatar el milagro. Eso es religión humana que no le da la gloria a Dios. La fe genuina no se basa en tu capacidad para cumplir y por lo tanto tú no puedes pedirle a Él que haga cosas que Él no te ha prometido. Él va a ser fiel a su propia palabra. ¿Les cuento algo que me va a dejar en ridículo? Ya, dos cosas. Una, estaba en mi momento así apasionado, fogoso por el Señor. Evangelización, caminando por Viña, Avenida Perú, Roca. No, me da vergüenza, no les voy a contar esa cuestión. 2 de la mañana, me paro frente a las rocas. Señor, tú hiciste que Jesús caminara por el mar. Y tú le dijiste a Pedro, ¿puedo caminar por el agua, Señor? ¿Puedo caminar? Y estuve pensando, voy, no voy. Prueba al Señor, no prueba. Tú le dijiste. Y como a las 2 de la mañana pasa un gallo, no había nadie, pasa alguien por atrás. Tiene toda la avenida Perú. Es él. No te prometí caminar por el agua. Te prometí estar contigo cuando enseñaras de mi nombre. Te acabo de poner un gallo ahí. ¿Por qué no me lo predicas? Me he prometido bendecir. Ok, perdón, Señor. Este bandido que estaba ahí, y bueno, la semilla queda para él. Yo creo que me hubiera ahogado, o que me hubiera... Porque una vez me pasó... No, esa sí que no se la voy a comer. No, eso sí que es vergonzoso. Pero una amiga, por ejemplo, voy a avergonzar a una amiga. Esto no está siendo grabado, ¿cierto? Porque no está siendo... ¿Qué? ¡No! Bueno, lo voy a contar igual porque ella sabe que nos reímos con ella juntos. Oye, ella dijo, estaba buscando pololo. Estaba en un bote yendo de un lugar a otro lugar. Y estaba el gallo que le gustaba al lado en el bote. Y su cara en la punta de mi pie. Todo lo que pisara la punta de mi pie será piolita, ¿sí? Piolita. ¿Eso es fe?
Pero es una promesa. Todo lo que pisara la planta de tu casa. Algunas hermanas están así. Dios le prometió eso a Josué. En un momento histórico, particular de la historia de la revelación del pueblo de Dios, prometiendo eso a nosotros. Por más que Dios no está comprometido consigo mismo y su gloria, en el caso que no te pusiste tu pie. En este caso, menos mal que no cumplió la promesa con mi amiga. No hubiera sido una buena noticia. Dios ha prometido bendecir lo que Él quiere bendecir en este momento, y por lo tanto tú y yo tenemos que ir a la Escritura para a nosotros hoy día. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo, y desde Cristo para nosotros vienen promesas en Cristo, que son las que nosotros creemos y nos sustentamos y avanzamos, y cuando avanzamos en ellas estamos de posición. No. Por lo tanto, tú necesitas conocer tu palabra para que crezca tu fe. No es en tu capacidad para en tu capacidad para creer, sino en su capacidad para cumplir. Entonces, no es fe ciega. No es una fe ciega. Cree nomás. Ante el dolor de mi mamá, una de las fue esta, Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando mi mamá no podía por qué orar, cómo orar, qué hacer, su palabra me estaba diciendo que había alguien orando por mí, de Dios, y que vendría lo que Él quisiera. Tenía un perfecto interés, y eso me calmaba la necesidad de tener que orar la oración perfecta, o de que mi mamá no fuera capaz de verbalizarla. Me acuerdo cuando comenzamos y la iglesia es difícil y no sale y no crece y lucha y la gente. Al cuarto año dice, Señor, vamos a cerrar la cortina acá. Acá ya no va esto, no va. ¿Qué promesa me sostuvo? Vayan, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. Por lo tanto, vayan por todas las naciones. Sean discípulos y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Promesa. Me acuerdo que, Señor, quiero cerrar la cortina. Y Él me dice, pero yo prometí estar. O sea, yo prometí estar bendiciendo la misión de la iglesia. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda acá? ¿Por qué vamos a cerrar la cortina? ¿Cuál es la duda? No es si acaso yo voy a estar bendiciendo la misión de mi iglesia. La pregunta es si tú vas a estar acá. Él lo prometió y su gloria está en juego. ¿Se ve cómo la fe aplica entonces? Ante la escasez económica, está faltando el pan, no sé si vamos a llegar a fin de mes. ¿Cuáles son las promesas que nos manténganse libres del amor al dinero, muchachos? No roben, no sean corruptos en la pega. Yo sé que estáis con escasez. Ojo con el amor al dinero, dice. Conténtate con lo que tienes, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Ahí está tu promesa, no temer. Dios va a proveer. No se ponga ansioso tu corazón. Y podríamos seguir. Son las promesas que Él se compromete para estar con su pueblo y tu fe se fortalece con ellas. Último, la fe no se basa en mi capacidad para cumplir, sino en Cristo. Terminamos el capítulo 4, mira, versículo 22. Tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios toma, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Abraham creyó en la promesa que se le había dado. Tú y yo hoy día creemos en el Evangelio. Está perdonado. Esa es nuestra promesa.
y la promesa se ancla en Cristo. Hay promesas que Dios le dio a Josué, a Moisés, a David, pero esas fueron hechas para ellos antes de Cristo. Entonces, si quieres que tu fe crezca, en vez de poner tu fe en una promesa que Dios le dio a Josué, pon tu confianza en lo que el Padre te ha dado a ti por medio de Jesucristo. Y para eso necesitas volver a la palabra, ¿sí o no? Cuando dudando de si Dios te ama todavía, si Dios se olvidó de ti, si pecaste tan bajo que obviamente tú estás creyendo que entraste a la tercera división y Dios te puso en la banca, a la banca. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Jesús nuestro Señor. Ahí está tu fe. Ahí está el lugar donde depositas tu confianza. Mas Dios demuestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. El veredicto fue hecho, amigos. La cuenta está pagada. Puedes confiar. Y desde que pusiste tu fe en Cristo, nada que probar, nada que temer. Solamente descansar en Él, alegrarte y abrir la puerta para que otros como tú también vengan al banquete. Un tiempito. Vamos a hacer algo antes de orar. Al principio les pedí que vieran por qué Dios salva. Quiero que vuelvas a leer tu frase, pero compártela con el... Y les voy a dar 2 minutos para orar al respecto. No conversen al respecto de lo que acabamos de escuchar. Después yo voy a terminar orando un par de minutos más. Parece que vamos a cantar una canción. Pero mientras, agarra con la persona que está a tu lado y simplemente oren 2 y 3 personas juntitas mientras nos preparamos acá para orar y alabar al Señor. Revisa tu frase, compártela con la que está a tu lado y oren a la luz de lo que hemos aprendido. Ora con tu hermano, con tu hermana y pasen un tiempo de oración a la luz de lo que hemos aprendido.
Pongámonos de pie para orar, hermanos. Amado Padre, por esta mañana, te damos gracias por haber provisto a Jesucristo para nuestra salvación. Gracias porque tenemos toda tu palabra, todas tus promesas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para alimentar nuestra fe hoy en Cristo, para tener fe en medio de las aflicciones y del sufrimiento, para eliminar nuestra jactancia, nuestro orgullo. Y te pedimos perdón, Señor, cuántas entre nosotros y para otros que tú nunca pusiste. Te damos tantas gracias, Señor, esta mañana, porque en Cristo encontramos descanso, encontramos perdón, encontramos alegría de nuestros pecados perdonados, en la puerta abierta. Y oramos, Señor, que en el nombre de Jesucristo, tu Espíritu Santo ministre en Filadelfia este amor de hermanos centrados en la cruz. Gracias, amado Señor, porque has prometido perdonar a todo aquel que se acerca a ti y pone su confianza. Y el que está en Cristo, Señor, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y acá todas serán hechas nuevas. Tenemos paz contigo mediante nuestro Señor Jesucristo, incluso en medio del sufrimiento. Y nos pones. Gracias, Señor, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque tú cumpliste en Cristo lo que nos pedías a nosotros. Legítimo que esta mañana estemos en paz contigo y no andemos mendigando el favor humana. Oh, Señor, ayúdanos a llevar vidas que glorifican tus promesas, tu palabra, aquello que tú nos has prometido que harás. Señor, al llevar tu evangelio a las naciones, porque tú dijiste que tu Espíritu Santo estaría con nosotros, el poder del Espíritu Santo dado, prometido para todos aquellos que van y vamos con la buena noticia. Haznos un pueblo de fe. Aleluya, aleluya. Quita de nosotros la incredulidad. Te pedimos perdón por nuestra falsa fe, que en vez de traernos descanso, nos trajo orgullo. En vez de traernos humildad y una falsa fe, Señor, que en vez de abrir la puerta, ha cerrado puertas. Ven, Señor. Haznos esa iglesia, que es una buena noticia. Es una buena noticia de alegría y de bendición en Cristo. Comiendo, Señor, al equipo pastoral, a toda esta iglesia en tus manos, para que venga sobre ellos con gracia, con amor. Dales visión para lo que viene, Señor. Seguir sirviendo en Estación Central, donde tú quieras y como tú quieras, para tu gran gloria, Dios. Sea un espacio de bendición en Cristo para las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.